Hola, buenas tardes. Este es un conversatorio que parte desde un trabajo colectivo del curso de Colombia 6 y el día de hoy vamos a hablar sobre los restaurantes de La Iguana y su relación con la universidad. Y vamos a hablar de este tema porque el barrio La Iguana y la universidad en muchas dimensiones de las que a veces no hablamos. Y como los que estudiamos ciencias humanas, sobre todo, nos gusta hablar mucho sobre lo que nos pasa en el día a día, pensamos en tener este conversatorio. Fuimos al barrio La Iguana a hablar con algunos restaurantes que pues sirven comida para la universidad, pero también para el mismo barrio. Y a raíz de eso comenzamos a hacer pues un análisis y de eso vamos a hablar el día de hoy. Yo soy Violeta Realpe, voy a moderar esta conversación y mis compañeros que se van a presentar a continuación. Hola, buenas tardes, espero que estén bien. Mi nombre es Juan Sebastián Santander Leal. Yo estudio Historia, estoy en la novena matrícula y feliz de participar en este conversatorio. Gracias, Juan Sebastián. Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Diomer Ramillo, soy estudiante de Ingeniería Ambiental y también estoy muy contento de poder participar de este espacio. Gracias, Diomer. Hola a todos, buenas tardes. Yo soy Juan Parra, soy estudiante de Ciencia Política de tercera matrícula y también igual feliz, gracias de estar contribuyendo a este conversatorio. Gracias, Juan José. Hola, mi nombre es Luisa María Carmona, soy estudiante de Historia de la sexta matrícula y a mí me encanta estar el día de hoy en este conversatorio. Como ven, somos un grupo muy dinámico, además de diferentes carreras y tenemos diferentes puntos de vista sobre una cosa que vimos todos. Entonces, primero quiero preguntarles a algunos como si han comido en La Iguana o no y por qué. Diomer, ¿has comido en La Iguana? Sí, antes de pandemia tuve la oportunidad de comer varias veces en los restaurantes de La Iguana. En el que más comía era en el de Las Negras. ¿Y por qué dejaste de ir? ¿O porque ya no has vuelto a comer allá? Porque eso fue iniciando pues mi proceso formativo y gracias a pues todos los apoyos que da la universidad soy beneficiario del apoyo alimentario, entonces ya por ese lado pues esa fue la principal razón por la cual dejé de ir allá a almorzar. Sí. Juan José. Bueno, sí. Yo sí con el Iguana, de hecho como ya almuerzo la gran mayoría de los días que suelo ir a la universidad. Y sí, pues obviamente uno lo considera como estudiante como una opción, además de un presupuesto bastante económico, pues además por las porciones que sirven, de acuerdo al precio y por la competencia, digamos, que se tiene respecto a los que están adentro de la universidad. Entonces, sí, yo, pues, como en el caso de varios, sí se considera bastante la opción de ir a comer allá tanto los beneficios alimenticios como económicos para cada persona. ¿Y tú, Luisa, se va a comer allá a La Iguana? No, yo no he ido a La Iguana, la ¿Ha sido verdad, porque no conocía primero la existencia de los restaurantes. De hecho, he pasado y solamente he escuchado como música, entonces como que no me parece que haya un restaurante. Y lo otro, pues sí, no, tampoco nunca me han contado y tampoco como que ningún estudiante de las personas con las que yo me relaciono o ninguna de las personas en general me ha dicho como que vamos a probar la iguana, a ver tal es, o como, o sea, como que es como si, para mí es como si no existieran, no los conocía. Luisa, en estos días vamos a ir a almorzar a La Iguana después de que salgamos de Colombia 6. Hay que ir a Para que probar. tengas una opinión sobre eso. Y Sebastián, ¿has comido en La Iguana? Sí, yo la verdad también, al igual que el compañero José, yo también frecuento mucho, voy mínimo 2 veces a la semana allá a almorzar. Y también sí me resulta más económico, más factible y además pues que quedo contento con lo que sirven allá. Es muy curioso eso porque hablando con varias personas que, pues como de la comunidad universitaria a las que les preguntamos, le preguntamos a celadores, les preguntamos a profesores administrativos y a otros estudiantes si habían ido a comer a La Iguana y en general la mayoría de las personas nos contestaron que no.
por una razón muy peculiar. Juan José, ¿nos quieres contar, por favor, por qué nos dijeron que no? Bueno, la principal razón por la que nos dijeron que no era por el simple hecho de la pereza, por el simple hecho de no querer por tener, digamos, una especie de espacio de comodidad dentro de la misma universidad. No se plantea la opción de ir a la Iguana, de ir al Almorzar allá, de conocer como esas opciones que se tienen, y también se debe mucho, a mi opinión y en lo que he podido escuchar, a la estigmatización que tiene el barrio. De pronto del no querer ir allá por un motivo o de seguridad o simplemente una cosa que no pueda parecer cómoda pues al que vaya. Entonces esos son como principalmente pues el motivo de no querer salir, de tener ahí como la oportunidad de almorzar dentro de la misma universidad, pero también una cosa pues importante a resaltar que es la estigmatización del barrio y también de dónde nace eso para entender el por qué no es una opción como tan apetecida por los estudiantes. Sí, yo quería agregar, sí, esa última parte me parece como bastante importante porque creo que sí es como un punto que como que impide a veces que las personas, pues lo que llevan impide que vayan allá y probar los almuerzos, como ese tema de la seguridad. De hecho, preguntándole a algunas personas, nos decían eso, que pues percibían muy el lugar inseguro. Algunos celadores les preguntamos y decían que ellos pues habían sido testigos de estudiantes que les decían que les habían robado, aunque ellos dijeron que no era tan frecuentemente, sí dijeron que pasaba. Entonces sí, pues, eso contribuye como a que las personas como que no quieran ir a conocer, pero también el factor de la pereza también es otro factor ahí. En ese Bueno, punto. porque además, como nos lo mencionaba, era que muchas veces decían que los ladrones usaban como estrategia el hecho de, por ejemplo, ver a alguien que lleva o con un gran morral, pues, o que lleva como alguna cosa importante de valor y hacerle como un seguimiento, una vigilancia en el momento en que está almorzando, pero no molestarlo al momento, sino ya después identificarlo en la salida para ya después poderlo robar. O sea, era como esa cosa que nos compartían además del tema de la seguridad. Otra cosa Sí, que ahí es... cabe, Perdón, dale, Diego. disculpa, ahí cabe resaltar, bueno, lo que nos dijo una de las personas entrevistadas, Alejandra, creo que se llamaba, que nos describió a nosotros los de la comunidad universitaria, pues a los estudiantes, como un imán para los ladrones, que porque, o sea, la gente sabe que como mínimo un estudiante pues tiene su celular, tiene su computador en el morral, entonces que somos un imán para la delincuencia. Eso también, y que hay una cosa que nos mencionaron en la Iguana, pues como varios restaurantes, y es que, a ver, desde el 2017 o en el 2017 más bien, se hizo un cambio de portería. Antes la portería daba a la Iguana, que lleva muchísimos años ahí, y en el 2017 se hizo la construcción de la portería de la 65. Entonces, un cambio de flujo entre las personas que entraban todos los días por la Iguana y las personas que ahora ya entran por la 65. Entonces ya hay como una barrera y mucha gente, sobre todo con lo que hablaba ahorita, pues ustedes de la pereza, es que antes pues las personas estaban tan conectadas con la Iguana porque pasaban por ahí todos los días y por ahí salían, entonces era un flujo más fácil y entonces pues la pereza era como menos porque era una distancia menor. Y, por ejemplo, la gente que entraba a mediodía o la gente que salía a mediodía y directamente se iba para su casa. Pero ahora, como la portería está en otra parte y por esa portería, que ahora es la portería de motos, ya no puede entrar gente, pues, y ya solo entran motos y salen motos, pues ya es mucho más difícil como el cambio de switch de, bueno, no es tan lejos, porque ahora sí se piensa mucho más lejos la Iguanada. Y eso también ha afectado a la gente de la Iguanada porque cuando hablábamos con ellos y a los restaurantes nos decían que obviamente van mucho menos personas porque pues por ahí solo pasan motos, entonces pues sí, ya no transita tantas personas, sobre todo quienes van son personas que conocían la portería anterior. Por ejemplo, yo estoy en la universidad desde el 2015 y me tocó la portería anterior, entonces tengo a la Iguana muy presente como restaurante, pero muchas personas entraron después de eso, tipo como 2018 en adelante, pues ya no tienen tan presente los restaurantes de Iguana como para ir a comer. ¿Alguien más tiene algo que agregar en este punto en específico? Sí, Bueno. dale Luisa. Bueno, incluso con lo que
con lo que mencionaban anteriormente, uno de los factores que contribuía con la pereza, sobre todo de la parte administrativa, era el tema del poco tiempo con que cuentan al mediodía para su almuerzo. Entonces, como que es gastar mucho tiempo mientras hacen el desplazamiento hasta la Iguaná, mientras esperan. Entonces, eso también va como conectado con lo que estaba mencionando Violeta, el hecho de la distancia. Si la portería fuera la misma que era hasta el 2017, como dice Violeta, probablemente la gente iría porque pues pensaría pues, que solo es llegar hasta la portería y casi los va a tener al alcance de la mano. Ahora no, y claro, eso afecta a las personas que están allí en estos restaurantes, incluso al punto de que yo siento que existe una desconexión total con la universidad, en el sentido de que dicen como no, es que a mí no me afecta casi que nada de lo que pasa en la universidad porque estoy lejos, porque ya no es como algo tan cercano ni tan a la mano, casi que no lo perciben o su público han sido otras personas de alrededor de ellos que no tienen nada que ver con la universidad. Tienes razón. Y Juan Sebastián, ¿qué ibas a decir? Sí, yo considero que eso es un descubrimiento, pues al menos yo lo interpreto así, es un descubrimiento como pues del trabajo que hicimos, porque quién iba a creer que pues podría ser como un detalle un poco mínimo ese cambio de portería, que ahora en la parte de la Iguana nada más, porque nada más por ahí salen motos, pero la peatonal es por la 65, pero ese detalle al final influyó mucho y de alguna manera pues sí se podría decir afectó a pues a las personas que tienen ahí, a los que entrevistamos y tienen ahí sus locales. Y de alguna manera, si eso distanció, separó un poco como la comunidad universitaria a los locales que habían ahí en la Iguaná. Claro, y es que el barrio de la Iguaná y la universidad siempre han tenido una conexión muy extraña, como que se unen, se separan, se unen, se separan. A veces, como he escuchado muchas veces en la universidad que hay terrenos que eran de la universidad que se los llevó la Iguaná como tipo invasión, pero estuvimos escuchando los relatos que hablan como de cosas al contrario. No sé si alguno quiere hablar sobre ese punto en específico. Yo quisiera, bueno, decir tres cosas al respecto. Primero, como en la línea de lo que veníamos hablando, hacer una pequeña corrección. Creo que ahorita mencionaste que era la construcción de la portería nueva de la 65 hacia el mediados del 2017, y no, eso fue, si no estoy mal, o sea, en lo que recuerdo por mi conocimiento anterior de lo que tenía, de las veces que había visitado la universidad en el año 2018, en ese año empezó la construcción y finalizada hacia principios de 2019. La otra cosa que iba a agregar era... Me acordaba que fuera ese sí, la otra cosa que quería agregar era cómo se puede entender esa construcción de la nueva portería, o sea, porque más allá de un espacio de modernización de la universidad, más allá, digamos, ese querer de la universidad de modernizarse, de querer, digamos, una opción un poco más cómoda para los estudiantes para entrar, si se puede interpretar, digamos, de alguna manera el conflicto con la comunidad de la Iguaná, el querer separar, digamos, el flujo constante de la comunidad universitaria con respecto al terreno de la Iguaná. Porque recuerda que lo que nos decía uno de los señores con el cual tuvimos la oportunidad de hablar, era que se tenía mucho la creencia popular de los terrenos, de que ese terreno de la Iguaná era propiedad de la Universidad Nacional, y que la Universidad Nacional en múltiples ocasiones lo intentó reclamar o hacer hacer una apropiación de ese terreno, cuando nos decían que no, que era simplemente un terreno libre y en el cual una comunidad se había instalado más o menos desde finales de los años 70 y los años 80, y en el cual nos comentaban que, por ejemplo, se utilizaba, por ejemplo, una manga como espacio de recreación, se sentaban a jugar fútbol, o era un espacio pues como de una comunidad, donde se creaba una comunidad, donde se tenían esas relaciones de comunidad entre los habitantes de la Iguaná. Y también mencionar de que hubo un momento en que la Universidad Nacional nos decía que ese barrio, para hacer una apropiación de ese terreno, el barrio un día amaneció militarizado. Y bueno, ¿por qué amaneció militarizado? Y para contener un poco la comunidad, porque se iba a instalar una cerca, pues una reja, la cual iba a delimitar el territorio el terreno pues de la pertenencia a la Universidad Nacional. Entonces, y cómo pues digamos entender esa forma pues que utilizó la Universidad Nacional para
controlar a la población mediante digamos, la fuerza del Estado al amanecer militarizado el barrio para hacer, pues sí, para hacer su propia la consolidación de su terreno. Y eso es una cosa que, digamos, tocó a la comunidad, que le quitaron su espacio de recreación, de convivencia. Y era curioso mencionar eso, como ese nacimiento, no sé si del un poco como conflicto entre ambas comunidades, y entenderlo, por ejemplo, desde la visión de las directivas o desde la misma universidad hacia esos años para poder llevar a cabo estas acciones. Sí, sí, yo quería agregar ahí en lo que tocaba Juan José, me parecía así muy importante el análisis que tú hacías, y sobre todo también como nos decía, esta misma persona nos decía que incluso cuando antes de que cercaran eso, incluso esa parte como que ahora es el parqueadero de las motos, eso incluso era de la comunidad de alguna manera, que ahí eran unas canchas, y sí era pues bastante interesante, como decía, que de un día para otro amanecieron y eso estaba militarizado, y para una vez cercar eso. Y también, exacto, como uno ponerse a pensar como con qué intención la administración haría esa, como esa portería y de que solamente fuera para motos, o sea, si detrás de eso hay una intención de querer como separar de alguna manera esa parte de la iguana como con la comunidad universitaria. Entonces yo creo que sí es como muy importante ese punto. Claro, es que había gente, dale Luisa, perdona. Yo pienso y les pregunto, cuando la portería de la iguana estaba, la iguana, estaba también los restaurantes de la universidad, porque yo creería que también podría ser un interés económico, pensando, no, es que si en la iguana venden más económico y les dan más comida, muchas personas decían, entonces se va a ir a buscar allá y no dentro de la universidad, que tiene varios restaurantes también donde la gente hoy en día come. ¿No sería también eso lo que influyó un poco en la decisión de ellos de tomar como separar esas dos lugares, o no sé? Yo creo que si bien puede tener que ver, yo no necesariamente. Igual siempre ha habido una narrativa de que comer en la iguana es como menos salubre, tiene menos control, entonces creo que desde ahí ya había un control sobre las personas que iban y no a comprar afuera. Los restaurantes siempre han estado como dentro, no creo que el cambio de la portería haya sido necesariamente para proteger como esos intereses, pero de alguna forma sí los protege. Entonces, no sé, puede que sí, pero no creo que sea como la única razón o la razón más importante por la cual se haya hecho. Sí habría que mirar. Pero hay como varias visiones sobre los asuntos que han acontecido en la Iguana y en la universidad. Y hay personas que llevan mucho tiempo viviendo en ese barrio, que nacieron ahí. Muchas de las personas que entrevistamos nacieron ahí, otras llevaban mucho tiempo, que se desplazaron y pues terminaron ahí, pero llevan muchísimo tiempo, y entonces tienen una visión muy diferente de lo que ha pasado en el barrio. Pero también entrevistamos gente que, no sé, ahí solo tenía su negocio, que ni siquiera vivía ahí o que llevaba muy poco tiempo viviendo ahí, y las opiniones que tenían eran diferentes. ¿Qué piensan sobre eso? Como sobre la diferencia de posturas que tienen dependiendo de cuánto tiempo llevan viviendo en el barrio, de la relación que tienen con la universidad. Sí, a mí me parece que sí es como muy importante esa parte también, porque, por ejemplo, en el caso de uno de los entrevistados, Jackson, en su restaurante, él había dicho que llevaba apenas poco. Y él decía, por ejemplo, él sí, al momento de entrevistarlo, él veía muy distante la relación con la comunidad universitaria. Él incluso decía que a él en su restaurante, él en lo que él vende, pues la mayoría de lo que le vende es como a las personas de la comunidad de la Iguaná, pero por la universidad no. Y es interesante porque uno incluso ve en la manera en cómo se expresa la comunidad universitaria. Entonces a él, por ejemplo, eso le parecía, pues yo lo interpretaba así como un desperdicio, pues un desperdicio que las personas de la comunidad universitaria no vengan pues al restaurante de él, pues como yo lo interpreté. Y también, por ejemplo, comparándolo con los otros testimonios, por ejemplo, con doña Diamantina, que es como la que más tiempo llevaba ahí, y también con doña Miriam, que nos había dicho que
que su negocio lo llevaba ahí 5 años, ellos al cambio, que de alguna manera tienen más tiempo, ya tienen una relación diferente. Y entonces incluso como cuando se expresan como la comunidad universitaria. Por ejemplo, doña Diamantina, que cuando lo entrevistamos, ella nos decía que veía como a los estudiantes como si fueran los hijos. Y entonces era interesante como esa relación. Y doña Mira también decía que eran como unos niños. Entonces, al cambio, pues ya comparándolo como en el caso de Jackson y su restaurante, que era como más bien distante, entonces no tenía ese afecto, pues, por todo el sentido. Diomer, a ti te interesó mucho como esa relación que tenía doña Diamantina con los estudiantes. ¿Qué opinas al respecto? Sí, porque pues como sabemos o sea, este mundo, estamos en un mundo de perspectiva, ¿cierto? Entonces es como muy llamativo la forma en que ella nos expresó que yo allá adentro tengo mis hijos. Ella dijo así, yo allá adentro tengo mis hijos. Que nosotros los estudiantes, pues que de alguna u otra forma ayudamos en ese sobrevivir económico de las personas de allá, empieza a darse una relación estrecha de donde se forman sentimientos que llegan inclusive pues, a tratar a una persona de familiar, inclusive de familiar. Entonces es como muy, muy importante resaltar ese aspecto eh, donde ella, donde ella habla también y nos tiene, pues tiene a la comunidad universitaria en un buen punto de vista. Entonces es como muy, muy bacano sentir eso. Y Ya. muchos de los estudiantes de la universidad también consideramos a doña Diamantina como una mamá. Y fue muy triste, por ejemplo, que el restaurante de las Negras cerrara, porque hacía parte, pero súper importante de lo que éramos como comunidad universitaria. Mucha gente iba a su restaurante, tenían como horarios para, pues como los días de la semana vendían cosas diferentes. Yo me acuerdo, a mí me encanta el pescado y yo todos los viernes no podía pensar en otra cosa que en ir a comer pescado allá. Y cuando cerraron, que muchos de los otros restaurantes mencionaron ese cierre, o sea, como que fue una cosa que impactó mucho a toda la comunidad universitaria, pero también a toda la comunidad de la Iguaná, porque cuando cerraron fue un choque muy duro, primero porque pues acabamos de venir de pandemia y era un restaurante al que le iba muy bien, y fueron muchos factores que no solo fue como la pandemia, sino también cosas que le pasaron en general al restaurante y a la familia, porque además era un restaurante familiar que ya no permitía que la cosa siguiera y eso fue muy duro porque pues para todos era muy importante y es esa conexión que en últimas es lo que nos lleva a hablar acá de este tipo de cosas, porque si no tuviéramos una relación con los restaurantes de la Iguaná, si no conociéramos a esas personas, si esas personas no nos conocieran, pues ¿de qué serviría hablar de eso? Como algo frío, pero aquí estamos hablando de gente que nos importa, de gente que vemos todos los días, de gente con la que interactuamos, que nos alimenta y que nos quieren en últimas, con la que entablamos relaciones. Entonces, es muy lindo que ella vea a la gente de la universidad así. Hay otros que no, hay otros que nos ven como más desconectados. Y eso también me parecía muy curioso y no sé si alguien quiere mencionar esto, y es que yo pensaba personalmente que las personas como de los restaurantes de la Iguana solo subsistían por la universidad, porque pues en últimas es un flujo muy grande de gente y de gente que come, y nos dimos cuenta que no, y no sé si alguien quiere hablar de eso porque a mí me impactó mucho, puede ser una bobada, pero yo pensaba que sí, resulta que no, entonces no sé si quieren mencionar eso. Yo también tenía esa concepción No, dale, dale, dale. cuando se mencionó, pues como, o sea, cuando empecé a escuchar los audios, mejor dicho, y como lo que decía la gente, como que lo que los entrevistados contaban y no sé qué. Entonces como que yo decía, pero bueno, si estos restaurantes están cerca de la universidad, tendría pues para pensar que su foco principal de ingresos, por no decir que el único, es la gente de la universidad. Sin embargo, es muy curioso que no suceda así porque entonces ellos dicen, no, es que la mayoría del público es de la iguana. Entonces, como uno piensa en lo que se dice de la iguana, porque se dice como que no, es que es una comunidad eh, que de pronto sus recursos no son así una cosa muy
voluptuosa, muy enorme, ¿cierto? Entonces pensaría uno a veces que cuando una persona no tiene así muchos recursos, entonces como que no va a pensar en comer en un restaurante porque lo que necesita es economizar. Y resulta que son ellos los que más le aportan a esos restaurantes, entonces resulta muy curioso porque es como a veces ese estigma y ese prejuicio social que uno se hace en torno a una comunidad por lo que simplemente ha escuchado, pero no se sienta como a pensar cuáles son esas razones de fondo y sobre todo quiénes son las personas que acuden allí, pero sobre todo quiénes son las que viven allí. José, te ibas a mencionar algo. Sí, yo iba a mencionar algo y era respecto como a lo que se concebía como un punto estratégico y de lo cual nos dimos cuenta que no era necesariamente así, como ya lo mencionaba ahora. Era que, por ejemplo, el ejemplo con Don Jackson y su restaurante, era que más que su restaurante no, tras de que era panadería y restaurante, no estaba muy enfocado, digamos, a la venta de los almuerzos, sino más bien como algo de paso, como un buñuelo, un tinto, una cosa que no demore mucha cosa para, digamos, para quien vaya a ir allá y que requiera como un tiempo mayor para estar y consumir sus productos, porque como debemos recordar también que en la Iguana hay talleres de motos, hay locales donde tiendas pues, de abarrotes, pero principalmente hablando de los locales de motos, de que un consumo que se pueda dar es como en lo que espero que me arreglen la moto, pues me tomo un tinto, me tomo un buñuelo, y los restaurantes que se sirven no es como tan, como él lo mencionaba, que no era tan enfocado al ver a la comunidad universitaria como vamos a ir allá porque simplemente veía como algo muy casero, es algo donde nada más iban 2 o 3 amigos a almorzar y que principalmente le servía a la comunidad de la Iguana y a los visitantes que no eran como tan frecuentes por el tema de los talleres y por el tema de lo que alguien necesitara hacer, digamos, en ese sector de la Iguana. Y también pues como realizando de punto estratégico, de que se puede interpretar como un punto estratégico al ver el paso, pues el flujo bastante de estudiantes de la universidad y que no se concebía esa relación primero por la distancia, como mencionábamos ahora, y por un poco como un rechazo como interiorizado a la comunidad por el tema de la salubridad, de la inseguridad. Y otra cosa que se puede mencionar respecto a la salubridad es que, si no estoy mal, dentro de la universidad, sus restaurantes como requieren un control más estricto, un control de sanitario en lo que demuestran de dónde proceden sus productos, de dónde procede tal cosa que van a servir. Y era como ver esa desde ese punto de vista. Claro, y también es como que pudimos haber pensado como, bueno, y entonces, ¿qué pasa con los restaurantes de la Iguana cuando hay paros o cuando estamos en vacaciones? Como de qué sobreviven, quién les compra, y terminar pensando que quienes les compraban la misma gente de la Iguana, quienes les compraban eran las mismas personas que estaban en el taller de motos, o no solo sobrevivían de ser restaurantes, sino que muchos eran como restaurante y bar, que yo no sé, ustedes han rompido en la Iguana, yo nunca, pero también se vende mucho licor y como la fiesta en general. Sí, bueno, Personalmente no, nunca he rumbeado la Iguana. ahí más sin embargo sí cabe resaltar lo que, como una conclusión a la que fueron todos los entrevistados, que sí dijeron que, pues expresaron que con el cambio de portería sí se vieron muy afectados. O sea, sí redujo considerablemente un poco Ya, volví. Que las vendía mucho más ventas. el trago o que vendía mucho más, por ejemplo, alquilar habitaciones en la Iguaná. Y también me preguntaba, por ejemplo, cómo fue el... Eh, Violeta, parece que, se parece que a Violeta escucha, Se te cortó la se te llamada. corta. No, pero entonces sigue con tu reflexión, con lo que seguías. No, pues era básicamente eso, pues mientras regresa Violeta, sí, como, o sea, resaltar ese aspecto que nos dijeron en varios de los entrevistados, de que sí afectó un poco pues este cambio de portería, porque ya no hay el mismo flujo de personas por la calle, pues que es todo el frente de los restaurantes. Entonces sí es como relevante este aspecto.
donde sí quedaron pues de alguna u otra manera afectados por esta modificación de la universidad. Ya volví, perdón, es que se va el internet. Hay una situación que nos pareció muy curiosa y yo quisiera que de pronto Luisa nos hablara sobre eso, y es la situación de don Carlos y doña Miriam. Es muy particular, sí, porque cuando se consultó a las personas de la universidad en general, o si iban a almorzar, los pocos que dijeron que sí lo hacían de manera esporádica o que de pronto lo habían hecho, mencionaban un restaurante, entonces todos decían como el restaurante de don Carlos, el restaurante de don Carlos, el restaurante de don Carlos, y entonces uno decía como que el restaurante de don Carlos, ¿cuál es el restaurante de don Carlos? Porque claro, cuando nosotros comenzamos con el trabajo de campo, nuestro trabajo de campo, la persona que nos atendió fue doña Miriam. Entonces, como que, ¿cuál restaurante de don Carlos? ¿Quién es don Carlos? Entonces todos decían como, no, ese de allá, ese de allá. Entonces lo señalaban, lo mostraban y entonces concluíamos, pero es que don Carlos, pero ahí también está doña Miriam. Entonces es como que la gente quizá no ha tenido como esa relación tan estrecha, tan profunda con doña Miriam, que es la que está ahí también, yo diría que detrás de cámaras, digámoslo así, por allá escondida ella, liderando todo el proceso de la cocina. Si bien don Carlos, claro, es el que da la cara, es el que atiende, probablemente por eso será la persona que la gente referencia, pero doña Miriam también juega un papel fundamental, porque casi que es, junto con don Carlos, la base del restaurante. Entonces Y es muy la dueña del particular. negocio. Claro, entonces es muy particular que no la mencionan a ella, no la referencian a ella, que es como que sí, el foco principal de todo. Entonces, eso es muy curioso porque eso es una cosa que sucede mucho en la vida real. Bueno, esta es la vida real, perdón. Esto sucede mucho en el común general y es que muchas veces nosotros hablamos de X persona o de X evento, pero no hablamos de las personas que están detrás y que están haciendo que todo eso como que tenga un sentido, ¿no? Claro, y es que ya después, hablando con doña Miriam, ella nos decía que ella había tenido la idea de negocio, ella había conseguido el local, ella había organizado todo esto y nos parecía muy curioso, nos decían con don Carlos, porque pensamos como, bueno, nos quedó alguien sin entrevistar, quién es, dónde es, vamos, y era gente que ya habíamos entrevistado, pero bueno. Yo creo que hay varios restaurantes que se nos quedaron por fuera, sobre todo porque pues en algunos no nos pudieron atender o estaban muy ocupados o la persona que nos podía hablar pues no estaba, y sabemos que hay varios, por ejemplo la Nacho que no pudimos entrevistar, pero sí revisamos como sobre todo lo que nos dijeron, que nos hizo pensar muchas cosas. Y ya para ir finalizando este conversatorio me gustaría que cada uno me dijera como una reflexión final que le quedó pues de este conversatorio, pero también de haber ido a la Iguana, haber ido a hablar con las personas de los restaurantes o cuando hablamos con la comunidad universitaria en general, como qué les quedó de esta experiencia. Bueno, incluso voy a decir algo pues del caso particular de doña Miriam y don Carlos, que pues y como ya lo nombraron ustedes es algo muy curioso y contradictorio a la vez, porque inclusive el nombre del restaurante es La Sazón de Miriam. Entonces lo reconoce más por don Carlos que por el propio nombre que lleva el nombre de la que cocina. Ya, esa partecita. Gracias, Diomer. No, yo creo que como conclusión, a ver, pues de estas 5 restaurantes que entrevistamos, sí, a mí me permitió como descubrir varias cosas. Por ejemplo, yo me imaginaba que esos restaurantes eran bastante dependientes de la comunidad universitaria y al final me di cuenta que no. La verdad fue, creo que doña Miriam, la única como que nos dijo que cuando habían paros era como que le afectaba mucho, pero el resto en los demás restaurantes dijeron que no, como que casi no se percibía tanto como ese hueco ahí como por el paro, porque estaba la comunidad de la Iguana
y pues ahí podrían de algún modo mantenerse. Sin embargo, pues como era de esperarse, cuando hablábamos con el tema de la pandemia, sí le pegó bastante, como era de esperarse, pero pues eso es como a nivel general. Pero por ejemplo, sí, o sea, yo no, me imaginaba como una relación un poco más dependiente de esos restaurantes con con la comunidad universitaria. Y además, ahorita que estábamos hablando con el tema de los paros, ellos incluso también, perdón, de los paros, no, de los tropeles, cuando habían tropeles, dijeron que ellos casi eso no los afectaba, pues cuando las pocas veces, primero porque no es como muy común, incluso esto creo que fue doña Diamantina, doña Miriam, que nos decía que cuando le preguntábamos acerca de ese punto, ellos decían que los estudiantes de la Nacional éramos personas muy tranquilas y hacían la comparación con los estudiantes de la Universidad de Antioquia que decían que no, ellos al cambio son más revoltosos. Entonces, no, que digamos que cuando pasaba eso, pues sí, que de pronto los gases perturbaban, pero pues como que no se sentía, o sea, la verdad no era como que se sintieran mucho en riesgo. Y ya, creo que es como mi conclusión. Gracias, Juan Sebastián. Bueno, no, a mí lo que más me llama pues la atención de todo el trabajo realizado es que es un caso más, pues como tal en general el barrio de La Iguana es un caso más de una comunidad casi que autoorganizada, autoconstruida también, porque pues ellos mismos son los que han modificado todo para que esté como esté en este momento, porque al inicio pues se sabe que eran ranchos demasiado vulnerables y además que cuentan pues que están ahí al borde de la quebrada que también los afecta con las crecientes súbitas pues y avenidas torrenciales y todo esto. Eh, pero sí, es como muy bacano ver la forma en que una comunidad se empieza a autogestionar y empieza a salir adelante y el empuje que le echan, la berraquera que le echan, le ponen las personas pues, para salir adelante, montando sus negocios. Si me quiebro, miro y busco otra opción. Entonces, muy bacano esta parte del trabajo. Súper, gracias. ¿Qué De opinan hecho, Luisa y Juan José? conectando lo que dice el compañero, había una persona, Luisa, que decía que ella había tenido un restaurante antes, que la había tenido como que por ahí cerca. Entonces, lo que dice el compañero es cierto, y es que claro, ella cerró su restaurante porque considera que hoy en día el foco de ingreso, como bien lo decían ahora, son más las habitaciones y de pronto el licor, pero miren que aún así sigue trabajando en un restaurante que está cerca de la universidad, entonces sigue como cumpliendo esa función. A mí me queda pues como la reflexión, como primero esa parte, lo segundo es que esa cercanía con la universidad efectivamente uno lo pone a uno a pensar o lo invita a pensar que la relación debería ser muy estrecha, sin embargo no lo es, pero también me parecía muy bonito y soy como muy, en ese sentido creo que no me decepcionó como la idea que yo me formé, y es que en la cercanía de las personas que están alrededor de la universidad o dentro de la universidad con los estudiantes, en ese caso las personas del restaurante de la Iguana, se vuelven una relación estrecha, como decía doña Diamantina, con como la madre y sus hijos, porque, por ejemplo, estas personas que están allí, que comparten con uno como estudiante constantemente, o sea, como que esa relación se va volviendo muy estrecha debido a que muchos somos, como en mi caso, de afuera. Entonces una vez es como que encuentran ellos esas personas que de pronto no tiene su familia cercanos, entonces ese apego se va produciendo y es muy bacano que exista como esa conexión, porque de alguna manera cuando uno llega a esos lugares donde está esa sensación de acogimiento, es como si llegara a esa casa que uno no tiene, que uno tiene tan lejos, que decidió dejar para poder como que salir adelante. Entonces es muy bacano saber que hubo esa relación y que aún hoy en día quizá algunos, muchos o pocos, como en el caso de Violeta, extrañen esa relación tan entrañable que había ahí, porque yo creo que eso es lo que
también hace parte de los restaurantes. No solo el hecho de yo voy allá para que me vendan comida, sino que yo voy allá para que me escuchen, para llorar, para reírme, para compartir su felicidad, pero para que también ellos compartan la mía. Porque con seguridad muchos de ellos vieron graduarse gente y compartieron esa alegría con ellos, así como vieron entrar unos tantos nuevos. Y en algún momento les tenderían la mano tanto los restaurantes a ellos como ellos a los restaurantes. Y no solo una relación económica, sino más bien social y personal. Muchas gracias, Luisa. ¿Alguien tiene una última reflexión antes de cerrar este conversatorio? Yo sí, yo tenía la última reflexión, además de que, como, bueno, no había comentado la mía, pero sí, quisiera en mi última reflexión como mencionar varios de los puntos que ya hemos tratado. Primero, con respecto a la relación y analizar un poco lo que es la dualidad de relaciones de la universidad con la comunidad, porque yo creo que ya hemos visto que se evidencia muy bien una relación doble, primero por el lado de la parte administrativa y segundo la parte de los estudiantes, de cómo los estudiantes entablan o digamos que buscan entablar una relación un poco más cercana con la comunidad, el estar más cerca, el estar, por ejemplo, el caso de doña Diamantina, de verlos como nuestros hijos y de ver cómo se construye en base a esa relación de conexión, también una conexión económica, pues aunque no sea como la más potente, pues de que se vea que es que el barrio depende de la universidad, no, pero sí que se construyan ese tipo de relaciones para, digamos, una convivencia mejor, pues mejor vista, mejor interpretada. Y también viendo la relación también desde la parte administrativa como más de rechazo, como un poco más de separar a la universidad de esa comunidad y además de reclamar sus terrenos o pues de querer una apropiación del espacio pues que ellos tal vez no merezcan por como ya lo veníamos tratando y no tanto de merecimiento ni de cosas legales, pero sí, por ejemplo, lo que hablábamos ahora que era digamos como ese pulso que tenía esa comunidad para salir adelante por su propia cuenta, de a pesar de ser establecidos, de que muchas de sus construcciones no sean o construidas como o legalmente o que haya sido como una comunidad que se haya organizado de una manera un poco más autónoma, de que sí demuestre como ese empuje, esas ganas de querer formar parte de un espacio social. Y eso es algo muy, muy importante a resaltar como parte de la revisión final. Y ya para concluir, quisiera decir como que ver un poco como el futuro, de cómo va a seguir siendo esa relación y de mirar si a lo largo de las generaciones que ya se vienen presentando a la universidad, esa relación siga funcionando o como interrogarnos un poco cuál va a ser el futuro de esa comunidad, ya que, o si logra generar una digamos, autosuficiencia con con la comunidad, porque ya vimos que no son tan dependientes económicamente de la universidad, pero sí es un poco como analizar y reflexionar eso, como qué va a pasar a futuro, cuál va a ser el desarrollo de ambas comunidades para entender mejor sus relaciones a lo largo de la historia. Claro. Y por mi parte creo que también nos lleva a cuestionarnos cómo nos estamos relacionando con la iguana y cómo se han relacionado con nosotros. Había muchas cosas que nosotros no sabíamos, que no habíamos pensado, sobre todo, por ejemplo, el cambio de la portería, cómo eso había impactado a nosotros como comunidad universitaria y también a la iguana. Habían muchas dimensiones de la relación que entablamos con el barrio La Iguana que al menos yo no había pensado y no había visto. Me gustó mucho verlas. Y bueno, no nada, muchísimas gracias por escuchar esta conversación. A ustedes muchas gracias por hacer parte de esa construcción y la conversación. Espero que podamos conversar de otras cosas luego. Y nada, pues ya vamos a dejar de grabar. Muchas gracias, que tengan una feliz tarde. Y listo, ya, muchísimas gracias. Muchas gracias además por escucharnos. Luego. Hasta luego.